La entrevista, el punto de vista de los profesionales en temas de interés nacional e internacional. Luis, ¿cómo va el país en el tema agropecuario? Sí, nosotros el año pasado, en mayo, nosotros como campo año con año damos las proyecciones. El año pasado, desde marzo, comenzamos a decir que la situación se iba a complicar. Tuvimos reunión en su momento con la comisionada presidencial, Carolina Resino, y con el ministro de Agricultura en turno. Sí. Le planteamos toda la situación que se estaba dando, que los altos costos de los insumos agrícolas no los iba a permitir tener una producción similar al año 2021. Le dijimos que el gobierno buscara como asumir parte de la diferencia entre el costo de los insumos del 2021 y los costos del 2022. Para que te des una idea, los costos de los insumos en el 2021 era de $475 y subió a $803, o sea, $328 de diferencia. Casi lo dobla. Casi lo dobla. Entonces nosotros le propusimos al gobierno. ¿Insumo qué es? Insumos son todo lo que se necesita para la producción de una manzana. Va semilla, va tratador de semilla, va el abono, el fórmula, el sulfato, la urea, hasta que salga el producto. Entonces nosotros le proponíamos en su momento al gobierno como algunas opciones para poder que los productores se animaran a sembrar. Le decíamos que había que eliminarle el IVA a los insumos agrícolas, había que establecer compras de parte del gobierno a precios preferenciales para que pudiéramos los productores incentivar a los productores a que sembraran más, pero no se dio eso. Le propusimos crear una instancia que se encargara de importación directa de los insumos agrícolas para que los productores pudieran adquirir esos fertilizantes a un precio mucho menor. Se logró eso a medias y ya un poco tardado. La Asamblea Legislativa designó al CENTA para que se encargara de la comercialización de productos de fertilizantes, pero no se encargaron directamente de ser importadores. Eso quiere decir que les compraban aquí directamente a los importadores y le vendían al productor, se lo vendían un poco más bajo, pero la idea no era eso, sino que la idea es que el CENTA, ahorita que es el que está encargado, se encarga de la importación directa para que al productor le llegue a un precio mucho menor del precio que le llega. Al final, como te decía, fue una medida un poco tardía. Se sembró en El Salvador, se siembra en tres épocas. La primera, que es mayo-junio, que es la primavera. Ahí se siembra el 75% de la producción de maíz, el 20% de la producción de frijol y el 100% de la producción de arroz. La segunda siembra es postrera, que se siembra el 75% de la producción de frijol, 20% de arroz y el 100% de sorgo. Y la tercera, que es humedales o apante, como le llaman mucho, de riego, que solo se siembra el 5% de arroz, de maíz y el 5% de frijol. Esas son las tres siembras que se realizan. Nosotros estamos en la época de la primera siembra. Ahorita estamos en la época de la primera siembra, a pesar que nosotros les recomendamos a los productores que no sembraran ahorita, sino que siembren a partir del 5 de junio y planteamos. Porque no ha entrado el invierno. No ha entrado el invierno. Pero ¿y esas primeras lluvias que se dieron en inicio de mes? Son parte de la época de transición entre el verano y el invierno. El invierno se establece, según el Ministerio del Medio Ambiente, a partir de 20 de mayo. Entonces hay que esperar que la tierra esté lo suficientemente húmeda para que... ¿Y lo que ya sembraron? Lo que ya sembraron están en riego. Puede que la semilla se le requeme, no nazca, no tengan, van a tener que volver a sembrar
porque ya pasaron demasiados días de siembra y ya no ha caído mucha lluvia que se diga. Entonces, al final de cuentas, esa ya es una pérdida para el productor. Nosotros recomendamos y tenemos tres años consecutivos estar recomendando no sembremos en mayo, sino sembrar en junio. Por ejemplo, el año pasado la gente que los tomó la palabra y que al final siguió nuestras recomendaciones no perdieron su cosecha o su siembra con las dos tormentas tropicales que hubieron, que fue la Amanda y Cristóbal. Entonces, esa es la cuestión. Nosotros estamos en constante comunicación con los productores, estamos intentando orientar. Para este año la situación está similar al año pasado. Los productos o los insumos agrícolas siguen bastante altos. Estamos proyectando inclusive un 5% menos que el año pasado la siembra. Las proyecciones son un 5% menos, a pesar que el año pasado tuvimos un 29.53% menos que en relación al año 2021. O sea que si sumamos las dos, llegamos a un 33.83% de reducción en la siembra en relación al 21. Y por los diferentes, este año es un año atípico, se unen muchas cuestiones. ¿Y este año es niño o niña? Niño. Ese es sequía. Es sequía. Sí, este año es un año atípico con bastantes situaciones en contra de los productores. En primer lugar, altos costos de los insumos agrícolas. En segundo lugar, escasez de mano de obra. En tercer lugar, el alquiler de la tierra subió un 100%. En cuarto lugar, sigue la posibilidad del cobro del canon por el uso y aprovechamiento del agua del sector agrícola. En quinto, tenemos que las medidas económicas que ha implementado el gobierno, en vez de beneficiar a los productores, los perjudica. ¿Por qué los perjudica? En el 2004 o antes del 2004, los productores de granos básicos realizamos toda una lucha para que el maíz de El Salvador quedara protegido en relación al Tratado de Libre Comercio. Y lo logramos, se logró establecer que el maíz de El Salvador quedara con un arancel del 20%. Eso beneficiaba al productor. ¿Por qué beneficiaba al productor? Porque no los ponen a competir contra maíz que viene de los Estados Unidos con un subsidio de un 60% para producirlo. Entonces ellos tienen más costos más bajos. Nosotros el paquete agrícola que da el gobierno apenas implica el 5% del costo de producción. Entonces esa es la diferencia. Y la otra cuestión que nosotros hemos mencionado y hemos dicho es la situación de la presencia del fenómeno del Niño este año. Según el NOAA establece que a partir de julio el fenómeno del Niño cobra fuerza aquí en El Salvador y sube a arriba del 50%. Pero eso no es lo más preocupante, sino que lo más preocupante es que en los meses de agosto, septiembre y octubre va a subir arriba del 60%. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a tener en riesgo la segunda siembra de la postrera. ¿Dónde se siembra la segunda siembra? Se siembra principalmente en Oriente. O sea que Oriente siembra postrera. ¿Y cuál es la zona con mayor nivel de afectación en los tiempos de sequía? Es Oriente. Siempre es Oriente. Siempre es Oriente. Y si nosotros hacemos un análisis viendo hacia atrás, miramos que Oriente, por ejemplo, en el 2018, que los afectó una sequía de 42 días, Oriente fue el que dilató los 42 días. O sea que en 2018 ya perdimos 8 millones de quintales de productos. En el 2014 y 2015 perdimos 11 millones de quintales de productos. O sea que el fenómeno de sequía es mucho más agresivo,
y mucho más dañino para la producción agrícola que el fenómeno de la niña. ¿Por qué? Porque hemos dicho en muchas ocasiones, los cultivos son seres biológicos que necesitan agua, al igual que los humanos necesitamos agua, ellos necesitan agua, y si no tienen el agua suficiente, corren el peligro de o secarse o disminuir la producción o que vengan hongos y plagas a afectarlo. Entonces ese es el problema que tenemos para este año.